está en inglés, ya, está en inglés y ya está en inglés y por ejemplo, este es un buen libro, ya, el fundamento de los sistemas de protecciones. La mayoría de los libros de protección eléctrica parten con un capítulo dedicado a las corrientes de falla, y a las corrientes de cortocircuito, la mayoría. Luego, ¿cierto? Y entran directamente a los elementos de protección, a los relés, digamos, ¿no? Y luego van discriminando por tipo de falla, por ejemplo aquí protección diferencial, protección de transformadores, protección de barras, protección de distancia, línea de transmisión y así. Entonces es bien complicado encontrar una buena bibliografía. Yo encontré una, que es la que estoy usando en este curso, y en realidad es de un autor, de un profesor, que es brasilero, pero por suerte tenía este libro en español. Este caballero, su apellido es Kinderman, ¿ya? Tiene alta bibliografía de protección. Protecciones, esto está en portugués, tiene la protección volumen 1, volumen 2, volumen 3, pero tenía un libro, que es este, que es el que yo estoy usando acá en este ramo, que está en español. Este. Se llama así. Se llama Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia. Y yo lo encontré muy bueno porque parte con los TC y los TPD, transformador de corriente, transformador de potencial, relé de sobrecorriente, relé direccional, relé de distancia. Termina ahí, el libro termina ahí, pero es bastante bueno. Nosotros vamos a ver un poquito más de eso, vamos a ver relé para transformador igual. Y esto se lo voy a compartir ya para que lo tengan como una bibliografía en sus apuntes. Y el otro que les podría compartir sería ese, el que mostré recién. Tiene un nombre muy raro, yo no lo sé pronunciar. El que estaba mostrando acá recién. Que dice protección. Ya, este libro también es bastante bueno. Bien, se dan cuenta, es complicado pronunciarlo. También se lo voy a compartir. Entonces, para que tengan la bibliografía de ustedes ahí como a mano. Ahora, cada capítulo lo vamos a ir tocando algunas cositas así, otras cositas más en profundidad, otras no tanto, ¿ya? Pero van a estar dispuestas al menos en estos dos libros. En el libro de Kinderman, que estoy siguiendo yo acá, vamos a revisar un ejercicio que resume un poco todo lo de los TC. Es este ejercicio. Como les decía, lo bueno de este libro de Kinderman, que está en español, ¿ya? Y básicamente toca las mismas temáticas de los libros que están en inglés. Aquí tenemos un esquema, el mismo que estábamos hablando recién, el transformador de 600 a 5, ¿se acuerdan? Que habíamos quedado ahí. Entonces, dice que este TC tiene clase 10H400. ¿Cómo leemos, cómo se interpreta esos 10H400? El primer número, ¿cierto? El 10, indica la precisión, la clase de precisión que tiene el TC. De acuerdo a lo que hemos visto, lo que vimos recién, las clases de precisiones son 2.5, 5 y 10. Esas son como las más típicas. Donde 10 es la más usual. Entonces, cuando usted se encuentre con esa nomenclatura, un TC que sea 10H400,
¿ya? El 10, el 10 indica la precisión. La precisión. La precisión del TC. ¿Ya? La letra puede ser H o puede ser L. ¿Ya? Cuando es H, significa que es de alta densidad. ¿Ya? El núcleo, se refiere al núcleo. High, la H viene de high y la L de low. Entonces, la H indica, no es voltaje, no es que sea alto voltaje o bajo voltaje, no. La H es de la densidad del núcleo. ¿Ya? Entonces esto sería a high, alto. High. Y el 400 indica el voltaje en el lado secundario del TC. Entonces cuando uno ve un TC que tiene esa designación 10H400, ¿cierto? Tendríamos que leerla como precisión 10%, núcleo, alta densidad, tensión en el secundario 400. ¿Ya? Entonces sería precisión, en este caso 10% de precisión, alta densidad del núcleo, alta densidad del núcleo, y 400 volts en tensión del secundario, o voltaje del secundario. Entonces aquí nos está dando un ejemplo, un problema, ¿cierto? Nos da un problema donde tenemos un TC que es 600 a 5. O sea, además del 600 a 5, ¿cierto? Además de este dato, tenemos, ¿cierto? Como información el 10H400. ¿Ya? Ustedes ya saben que 600 a 5 es la relación de transformación, ¿cierto? Ahora saben que el 10H400 tiene que ver con la clase del TC. Estos traen una placa, igual que los transformadores de potencia, traen una plaquita, el TC. Ya, entonces aquí nos dice, mire, hay una corriente nominal de 480 amperes que circula por la línea, por el alimentador. Al parecer, ¿cierto? A simple vista, anda bien el 605, ¿cierto? Porque significa que cuando el primario es de 600 y la corriente de la línea es 480, la cubre, ¿cierto? Queda cubierta por la relación. Así que al parecer hasta ahí al menos anda bien la cosa. Y nos dice que el cortocircuito máximo en la línea es de 8400 amperes. Ese es el cortocircuito máximo. La corriente nominal, 480 amperes, cortocircuito máximo, 8400. Tenemos además la relación de transformación del TC, 600 a 5, y la clase del TC. ¿Ya? Esa es la información que tenemos. ¿Qué nos dice? Calcule la corriente en el secundario del TC, cuando por el primario circula 480 amperes. La primera pregunta. Una prueba, ¿cierto? Podría ser así también, ¿cierto? Una preguntita de una prueba puede ser como esa. Este es un ejercicio resuelto. ¿Le voy a dar aquí un tiempo para que comiera el ejercicio? Ahí. Voy a borrar esto que escribí encima. Voy a ver si puedo escribir ahí mismo lo que de esto. Necesitas que vean otra cosa. Ya, entonces el 10 dijimos que era 10%. El 10%, ¿cierto? De la precisión.
La H, alta densidad del núcleo. Alta densidad. Alta densidad del núcleo. Y el 400, la tensión del secundario. 400 volts. $400 sería la tensión del secundario. Ese voltaje en el secundario. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, esta sería la relación de transformador del TC. Relación de transformación del TC. 605. Y tenemos la corriente nominal y el cortocircuito. ¿Ya? Entonces la primera pregunta dice, la corriente en el secundario, calcule la corriente en el secundario del TC cuando por el primario circulan 480 amperes. Bien. Veamos entonces la solución. Parece fácil la solución, ¿cierto? ¿Parece fácil? Porque tenemos la relación de transformación, 600 a 5, y circulan 480 por el primario, ¿cierto? Hay que ver cuánto se refleja en el secundario. Ya. Entonces, la constante sería 600 a 5, ¿cierto? Una forma de verlo sería esto. Decir, la relación de transformación es 600 a 5. 600 a 5, ¿cuánto te da 600 dividido en 5? 120. 120. Perfecto. Eso sería una constante. Constante. Esos 120 amperes es una constante. Entonces, si por el lado primario circulan 480 amperes, ¿cuántos circulan por el secundario? Esos 480 amperes hay que dividirlo por esta constante. Entonces, ¿cierto? Tomamos los 480 amperes, ¿cierto? Lo dividimos por... Es una forma de hacerlo, ahí hay otra forma de hacerlo, pero una forma como más directa sería, tomamos los 480 amperes y lo vamos a dividir por los 120 que es la constante, ¿cierto? Y eso nos da 4 amperes en el secundario. ¿Ya? Es una forma de hacerlo así directo. O bien como aparece ahí, aplicando la ecuación de relación de transformación, ¿cierto? Y la relación de transformación sería la corriente del primario partido por la corriente del secundario, ¿cierto? Y eso nos daría, despejando la corriente del secundario, tendríamos la corriente del primario, que es 480, partido por la relación del TC de 600 a 5. Y nos da los mismos 4 amperes. ¿Ya? Ahí tenemos una pregunta bien sencilla, tomando como referencia el dato, ¿cierto?, de la corriente del primario y la relación de transformación. ¿Alguna consulta ahí de ese despeje? Cualquiera de los dos, claro. ¿Cierto? Lo importante es identificar cuál es la corriente del lado primario y cuánto es la relación de transformación. Ya, la letra B cambia un poquito porque dice hay que calcular la corriente en el secundario para el cortocircuito.
en el terminal primario del TC. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que echar una miradita a la imagen del inicio, ¿cierto? Donde nos indicaban ahí como dato que la corriente máxima de cortocircuito es de 8400. ¿No? No. 8400 amperes, ¿cierto? Gracias, don. 8400. Entonces, acuérdense de la ecuación, aquí, con ese dato de 8400, acuérdense de la ecuación esta de el factor de sobrecorriente, ¿cierto? Que era 20, por la norma ANSI. Entonces, el factor de sobrecorriente relacionaba los 20, que era una constante, ¿cierto? Por la norma ANSI, y la corriente máxima del cortocircuito. Entonces, la corriente máxima del cortocircuito aquí es 8400, ¿cierto? Ahí está. Esta que está acá, ¿cierto? Sería la corriente de cortocircuito máximo. ¿Cierto? Esa es la corriente de cortocircuito que hay ahí en ese sistema. Ahora, el 20 es el factor de sobrecorriente, que es una constante, que vale 20, ¿cierto? Recién lo revisamos, que así lo recomendaba la norma ANSI, ¿cierto? La norma ANSI dice 20. Y el 600 sería el lado primario, ¿no? El primario del TC. TC primario. Entonces, aquí podemos observar dos cosas. El 20 por el 600 nos da 12.000, ¿cierto? O 12 kiloamperes. Ya. ¿Qué quiere decir esos 12 kiloamperes? ¿Cuánto es la ruptura del TC? ¿Cuánto es el cortocircuito máximo que puede aguantar el TC? 12.000, ¿cierto? Por diseño, digamos, este TC, de 605, aplicando el factor 20 de la norma ANSI, puede soportar hasta 12 kiloamperes. ¿Cuánto es el cortocircuito máximo en este circuito, en este alimentador? 8400. Entonces, con este cálculo, nos estamos dando cuenta que está bien seleccionado, ¿cierto? El TC, porque, al menos por este criterio, porque cuando hay un cortocircuito, ¿cierto? No se va a romper, no se va a desintegrar, no se va a quebrar el TC, porque soporta máximo 12 kiloamperes, y el cortocircuito máximo es de 8400. Queda cubierto, ¿eh? Estamos bien por ese lado, ningún problema. Estamos bien por eso. Y ahora, hecha esa comprobación, recién podemos calcular cuánto es la corriente que va a circular por el secundario. Porque si no lo cumple, si hubiese sido al revés, 12.000 de cortocircuito y 8.400 de ruptura, hasta ahí no vaya a usted en el ejercicio, no puede seguir probando. Usted dice, no puedo usar este TC, no me cubre el cortocircuito. ¿Ya? Ahora recién, validada esa condición, ¿cierto? Aquí podemos observar que sí se cumple, ¿cierto? Sí se cumple que el TC va a cubrir los 8.400 amperes sin problema. Usamos la misma ecuación que vimos arriba, ¿cierto? Volvemos a calcular 600 a 5, ¿cierto? 600 a 5, la constante ya sabemos que es 600 a 5, la constante sigue el mismo TC, así que sigue siendo 120, ¿cierto? La misma constante. Y los 8400, que es la corriente primario, 8400, lo dividimos por 120 y eso nos da los 70 amperes, que sería la corriente, ¿cierto?, que va a circular por el lado secundario cuando ocurre el cortocircuito. O sea, no se leen 5, ¿viste? O sea, en rigor lo que va a estar circulando por el secundario es 70 amperes. Y hemos hablado todo el rato que los TC siempre reducen las corrientes a 5. Por eso que aquí entra el concepto de que las protecciones tienen que actuar de manera rápida.
tiene que abrirse. Aquí se está cumpliendo una condición de apertura para que la mire, porque la corriente del secundario máximo es 5 amperes, ¿no? Que es lo mismo que decir que la corriente máxima del primario es 600 amperes. O sea, si yo me paro en el relé, decir que la corriente máxima que puede circular en condiciones normales es 600 amperes, es lo mismo que decir que la corriente máxima que puede circular es de 5 amperes en el secundario. Eso es lo mismo. Entonces, si están circulando 70 amperes en el secundario, no estamos en una condición normal. Porque lo normal es que circule máximo, ¿cuánto? ¿Por el secundario? 5, ¿cierto? Lo máximo que puede circular por el secundario en una condición normal es 5. ¿Cuánto está percibiendo el lado secundario del TC en este momento? ¿En el cortocircuito? ¿Cuánto? 70. ¿Eso es normal? No. Tiene que haber entonces una condición de apertura. Tiene que haber una señal de triple, de apertura del breaker. ¿Ya? Se está dando entonces la situación. Se está dando una situación. Porque, por ejemplo, como tenemos el TC de 600 a 5, y nos está diciendo que la corriente del circuito en este rato es de 480, ¿cierto? Ustedes dijeron, mire, calculamos y nos dio 4 amperes. Perfecto. ¿Estamos dentro de lo normal? Sí, porque hasta 5 estamos dentro de lo normal. Por ejemplo, si no hay 480, hay 500 amperes. Si hay 500 amperes, nos va a dar un poquito más de 4, ¿cierto? Nos va a dar un poquito más de 4, si hay 500 amperes. Sería, si fueran, en vez de 400, digamos, 480, si fueran 500, imagínate eso. Sería 600 a 5 sigue siendo 120. ¿Cuánto sería 500 dividido por 120? 4,16. ¿Estamos todavía dentro de lo normal o no? Sí, porque lo normal es hasta 5. Tú dices, pero no hay 480, profe, no es lo nominal. No, pues es un poquito más una sobrecarga. Por eso que cuando yo les pasaba a ustedes las corrientes cortocircuitas en el sistema eléctrico de potencia, yo les decía, hay dos tipos de condiciones en un sistema eléctrico de potencia. Una condición normal de operación y una condición anormal de operación. La condición normal es plena carga o sobrecarga. La sobrecarga también está dentro de lo normal. Porque se supone que los equipos, los elementos como estos TC se diseñan para un porcentaje de sobrecarga. No queda el traje muy ajustado, siempre se ve un poquito más. Pero 70 amperes no es una condición normal. O sea, si usted pregunta, oiga, profe, ¿esta corriente hay que limitarla en cuanto a tiempo? Claro, tenéis que limitarla en cuanto a circulación. Lo antes posible usted tiene que sacar esos 70 amperes de ahí, porque va a más que saturar el núcleo. Va a provocar muchos daños. Entonces tiene que haber una apertura rápida de eso. Aunque todavía no nos preguntan eso acá, en estos ejercicios, porque aquí no estamos hablando de curvas de apertura, de curvas tiempo corriente, todavía no. Estamos hablando recién de los TC. Lo importante que es seleccionar bien el TC y entender bien las circulaciones de corrientes por los secundarios. Ya. ¿Y alguna pregunta aquí o no? ¿En la letra aquí? ¿Te diste cuenta que pudimos calcular los 70 amperes? Teníamos luz verde, ¿cierto? Porque se cumplió esta condición. ¿Cuál era la condición? Que el cortocircuito máximo siempre iba a ser más chico que la corriente de ruptura, que la capacidad de ruptura. La capacidad de ruptura es 12.000. El cortocircuito máximo es 8.400. Estamos con luz verde para entonces, ¿cierto? Trabajar en la apertura. Bueno, la última pregunta dice, la máxima carga que hay en el secundario, aquí nos están preguntando por el Z, por la impedancia, la máxima carga que hay en el secundario, ¿cierto? Para que el TC quede dentro de su clase. Claro, mientras ocurre el cortocircuito. Bueno, entonces, la típica, aquí la ley de Ohm, digamos, ¿cierto? Voltaje igual a I por R, o en este caso I por Z, ¿cierto? Entonces, estamos usando la siguiente ecuación para responder a esto. ¿Cuánto el voltaje máximo? Estamos en el secundario, va a ser igual a la impedancia de carga por la corriente del secundario, pero máxima. La máxima. Claro, entonces, ¿dónde saco la corriente máxima del secundario? Usted dice, ¿de dónde saco esa información?
la corriente máxima del secundario la va a sacar del cortocircuito. Va a ser la corriente de cortocircuito máxima, pero referida al secundario. Porque la corriente de cortocircuito máxima eran 8400 amperes, pero referida al secundario, ¿cuántos son? 70 amperes. ¿Ves? Ahí está. O sea, aquí esa Z que tenemos que estar es la Z en el lado secundario del TC. ¿Ya? En el lado secundario. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la Z? Con la corriente y con el voltaje. ¿Y de dónde saco el valor de la clase del TC? Y este TC era 10H, ¿cuánto? 400. Y de ahí entonces quiere decir que el voltaje es 400 volts. Pero ahí, profe, la I de secundario máximo en base a la pregunta B, porque si no tendría que ser la corriente de cortocircuito, que serían los 12 kilos. No, pues la corriente de cortocircuito son los 8400. Los 12 kilos es la capacidad de ruptura. Es la capacidad máxima que tiene el interruptor para soportar un cortocircuito. Sí, porque no está ahí, pero cuando la fórmula, la expresión y ese máximo, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, se está refiriendo a la pregunta anterior, porque estamos tomando los 70 amperes, ¿cierto? Del ejercicio de los sí, se refiere a la condición de cortocircuito. Anterior ya. Claro, se refiere al cortocircuito. Entonces tú dices, correcto, en el ejercicio anterior el cortocircuito era 8400 amperes. 8400 amperes es lo mismo que decir 70 amperes en el secundario. ¿Ya? Y ahí tú colocas entonces, ok, ahí tengo la corriente máxima del secundario, son 70. No puede haber una corriente mayor en el secundario que 70 porque aquí nos dicen en el problema que el cortocircuito máximo es de 8400. ¿Ya? Y el voltaje máximo que puede aguantar el TC lo sacamos de la clase de precisión, de la clase del TC. Y como el TC es 10H400, ¿cierto? El número 10 lo indicaba la precisión, 10%. El H lo indicaba que el núcleo era denso, alto o bajo en densidad. H, alta densidad. ¿Ya? Significa cierta alta densidad que puede soportar digamos, una saturación importante. Y el 400 indica 400 volts. Y luego lo que hacemos, ¿cierto?, es despejar ahí por la ley de Ohm nomás, ¿cierto? Despejamos el Z, ¿cierto? De acá, de la ecuación esta, despejamos el Z. Lo voy a colocar por acá, aunque ya está ahí. Z es B dividido por, ¿cierto? Es B dividido por la I. El B era 400 y el I era 70. Y eso nos da 5,71. ¿Ya? 5,71. Y aquí hay que ver este dato importante, ¿cierto? Lo que yo les decía cuando estaba explicando lo del Burden. ¿Ya? Aquí habría que ver ya como en la hoja técnica del TC. Habría que ver ahí cuánto es la máxima impedancia en ohm que puede soportar. Porque puede ser que está bien para la ruptura, que aguanta los 12.000 y solo 8.200 amperes el circuito, puede que ande bien por esas cosas. Puede que esté bien seleccionado por el 605 porque circulan 480, 605 está bien, pero puede que a lo mejor no esté fallando el tema en la impedancia máxima de carga de Burden que soporta el TC. Habría que chequear entonces hasta cuánto ohm se le puede cargar al secundario del TC. Supongamos que eso nos da 5.71, estamos, entonces, perfecto, ¿cierto? No se nos va a dañar el TC, no se nos va a provocar un problema de aislación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soporta hasta 10 ohm, nos está dando 5.71, estamos bien. Entonces, el autor del libro, Kinderman, aquí hace una observación hacia ese resultado, nos comenta algo interesante. Dice, en este ejemplo dice la carga máxima es de 5,71. ¿Ya? Esta carga es mayor que la carga máxima de otro ejemplo. En el ejemplo anterior era menos de 5. Esto se debe porque el cortocircuito está limitado a 8400, que es menor al valor límite del factor de sobrecorriente. O sea, cada vez, ¿cierto?, que uno hace un estudio de cortocircuito, lo verifica con la capacidad de ruptura del interruptor, tiene que también chequear entonces cuánto es la impedancia máxima que soporta el TC, ¿cierto?, en condiciones de falla, de cortocircuito. Normalmente son como 10 ohm, normalmente son como 10 ohm.
Entonces, por ejemplo, si usted saca este cálculo, usted está tranquilo, ¿eh? Usted queda tranquilo porque dice, está bien elegido el transformador, el TC está bien seleccionado, de 605 me cubre los 480, de 12 kA me cubre los 8400 de cortocircuito y el 5.71 es menor que eso. Estamos ok. Profesor, ¿y ese valor de carga viene escrito en las características del equipo? Claro, en la ficha técnica más bien. No siempre sale en la placa, a veces viene en la ficha técnica. Sí. Y el valor estándar son 10. Más o menos, eso es como 10. Eso más o menos lo que yo les podría contar de los TC. No es algo tan así como la relación de transformación, ¿eh? Como 100. Claro, claro. Hay información aquí importante, el cortocircuito, ¿eh? El cortocircuito es una cuestión muy importante. Profe, ahí una vez me pidieron instalar uno, pero mi colega me dijo que midiera el diámetro del conductor TEN, porque cuando fueron a buscar el TC para instalarlo, no, venía era un TC de juguete al lado del conductor o sea, donde hay que instalarlo. Claro. Entonces, posiblemente ahí el cálculo no fue el correcto, porque obviamente tiene que coincidir Claro. el tipo de TC con el tipo de... Tiene relación porque si tú dices 480 amperes, ¿cierto? 480 amperes se entiende que eso va asociado también a un calibre de conductor. Por lo tanto, un TC de 605 también tiene relación con los 600 amperes. Por lo tanto, la abertura del TC, si estamos pensando en uno de estos de inducción, va a tener que, ¿cierto? El picarón, digamos, va a tener que tener el diámetro necesario para que entre el cable que va a transportar esa corriente. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, siempre los conductores y la bocarga están sobredimensionados. Claro. Por el largo. Porque Claro. Tengo Por la calle de tensión. una calle de tensión, ¿cierto? Sí. Entonces el equipo de media tensión viene con un picarón estándar. Sí. Pero resulta que al momento de instalar, no sé, una carga que está, no sé, voy a inventar 100 kilómetros, Sí. el cálculo del conductor era muy grande y no cabe el cable. Así es, sí, correcto. Y ahí a lo mejor hay que cambiar el TC, ¿cómo se llama? La dimensión, pero hay que mantener la relación, ¿ya? Hay que mantener, o sea, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, hay TC de 605 así, de 605 así y de 605 así, ¿cachai? Y por eso te digo, hay que mantener la relación, pero cambiar la dimensión. Me parece igual importante el diámetro. Muy importante, sí. Claro, esto es como el diseño matemático, digamos, llamémosle, el diseño eléctrico, pero la otra ya es la cuestión más constructiva, ¿cierto? Más constructiva. Incluso cuando, si alguno de ustedes ha trabajado como tablerista, ¿cierto? Armando tableros o diseñando los tableros, son temas relevantes antes de partir con el diseño del tablero, de las dimensiones. De qué dimensiones va a ser el gabinete, digamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. A ver, háganse este programa ustedes, ¿eh? Háganse este ejercicio. Para practicar no, para soltar nomás. Ya aquí tengo una barra. Aquí hay un circuito, un interruptor. Un PC, un relé. ¿Qué dijo? Grosero. Yo tengo aquí el tema que el miércoles no podía trabajar. Como el programa ya se contrato.
Ahí creo que confirmar. Me tienen que robar. Puto perro. Ya, por ejemplo, tenemos este ejercicio, una barra, un interruptor, un circuit breaker, un TC de 305, la misma clase de la recién, DH400, lo mismo. Ya, y ustedes van a encontrar esta nomenclatura a veces. ¿Ya? Van a encontrar así un círculo, un número arriba y un número abajo. El número de arriba, cuando encuentren ustedes esa nomenclatura, significa corriente cortocircuito, y el número de abajo, la corriente nominal. ¿Ya? También se le acostumbra a colocar así, un circulito con un número arriba y un número abajo. El número de arriba significa 4000 amperes y el número de abajo significa 250 amperes. ¿Ok? Entonces cuando vean ese símbolo, esto significa que los 4000 son la corriente de cortocircuito máxima, ¿ya? Y los 250 son 4000 amperes, 250 amperes son la corriente nominal. ¿Ya? A veces los libros le ponen eso, sí. A veces los planos igual los ponen así. Ponen ese círculo y dicen, ¿qué significa eso? ¿Ya? Significa eso. Corriente de cortocircuito y la nominal abajo. Ahora, adicionalmente incorporé este dato, ¿ya? El burden de este relé, ¿ya? Es de 10 ohms. Eso es lo máximo que aguanta el PC en el lado secundario. Tenemos un solo relé, no tenemos nada más, un relé no va. No tenemos un medidor de energía, nada más que un relé. ¿Ya? Y vamos a responder a las mismas preguntas. ¿Cuánto sería la corriente? Las preguntas serían la corriente del secundario en condiciones nominales. ¿Ya? Eso es la primera. La segunda, la corriente del secundario en condiciones de cortocircuito. Y la tercera pregunta es la impedancia en el relé. ¿Cuánto vale la impedancia en el relé? Hagan este ejercicio de nuevo. Ando botado. ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está la flor? Yo quería traer florcita que te anotara la materia. ¿La viste? Ah, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Va? Preferible que esté aquí que esté en la casa mirando el celular. Sí. Y pues parece como like con los bendiciones. Pero un momento me sale como...
Y si los 250 lo multiplico por 20, que es la frecuencia de la potencia. 4000 es el máximo, la ruptura. Y los 250, los 4 sí. ¿Está listo? Primero me dijo ahora como 6 Veamos. Ya. creo. Algunos los datos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los datos? La relación de transformación del TC sería 300 a 5, ¿cierto? 305 sería 300 dividido 5 son 60, ¿no? Sería 60. Eso es un dato importante. ¿Qué otro dato tenemos? La corriente de cortocircuito máxima es 4000 amperes o 4 kiloamperes, ¿cierto? Como mismo. La corriente nominal es de 250 amperes. Ya. ¿Qué otro dato tenemos? La clase. Esto sería 10% en precisión, alta densidad y 400 volts en el secundario. Todos esos datos, ¿cierto? Todos esos puros datos. ¿Me queda algún dato? Que el Burden máximo, ¿cierto? Que aguanta el TC en el secundario, en ganancia máxima, sería de 10 ohms. Entonces hay que calcular esas cosas, pero a la vez hay que ir verificando si se pueden dar esas condiciones también, ¿verdad? Esos serían los datos. Ahora, la corriente del secundario, ¿cierto? La corriente secundaria en condiciones nominales, la letra A, sería, la corriente secundaria sería tomar la corriente del primario, que son 250, o sea, el lado primario 250 y, perdón, 250 es la corriente nominal del primario, ¿cierto? Y dividirlo por 60, ¿cierto? Por 300 de la 5. Puede ser así directo aquí. Y eso nos da 4,16 amperes. Parece que el 6 es periódico, ¿cierto? 6, 6, así. Sí. Y eso está dentro de una condición normal o anormal de operación. Normal, ¿cierto? Quedamos bajo el 5. Por lo tanto, está bien ahí. Es decir, el TC hasta ahí por lo menos está bien elegido. ¿Cierto? Porque elegimos los 300 a 5, cuando se ponen 250 amperes, se está reflejando en el secundario menos de 5, 4,16, estamos bien. ¿Ya? Chequeamos esto. Ya, vamos con la parte B. El cortocircuito, primero hay que chequear, ¿cierto? Que se cumpla esta condición, que siempre el cortocircuito tiene que ser menos que la ruptura, ¿cierto? Tiene que ser menor que la ruptura, ¿ya? Siempre hay que chequear eso. O menor o igual, ¿sí? No se puede sobrepasar. Hay que chequear eso. Bien, el cortocircuito máximo es 4000 amperes. Y la ruptura se calcula como el factor de seguridad de la ANSI, de la norma ANSI, por la tensión primario, voltaje primario del TC. ¿Cierto? ¿Cierto? TC, voltaje primario. Entonces, sería, hay que ver si se cumple esta ecuación.
o esta inecuación, que 4000 es menor a 20 por 300. Y 20 por 300 es 6000. Se cumple, ¿cierto? Se cumple. Perfecto, se cumple. Entonces, ahora sí tenemos licencia, luz verde, para hacer el cálculo. Pero si eso no se cumple, ya no llegamos, ¿cierto? Teníamos que cambiar el TC. Ya sabemos que la constante es 60. Así que la corriente del secundario en una condición de cortocircuito va a ser los 4000 dividido por los 60. ¿Cierto? 4000 dividido por 60. Y eso es 66,7. 66,7 amperes. Y por supuesto que esto no es una condición normal, ¿no es cierto? Porque el TC en el lado secundario es para 5 amperes, por lo tanto, si está circulando 66,7 es porque estamos en una falla de que abrir, claro, ¿cierto? Trip. Señal de trip al relé, ¿cierto? El relé tiene que mandar ahí, podríamos hacer una rayita como una señal de control, ¿cierto? Tiene que salir desde el relé hacia el circuit breaker, y esta es la señal de trip cuando, en este caso, en esta condición. Bien, pero nos preguntan entonces ahora cuánto vale la impedancia del relé o la impedancia del lado de carga, y eso sería el voltaje máximo, la impedancia de la carga y por la corriente secundaria de cortocircuito. Entonces la impedancia de la carga sería el voltaje máximo, que es 400 por la clase del TC, ¿cierto? Dividido por los 66,7 amperes que hemos calculado ahora. ¿Y eso nos da? Señor. Perfecto, señor. ¿Y cuánto este TC, cuánto es Burden? 10. ¿Va a aguantar el cortocircuito? Sí. Lo va a aguantar bien. No se va a saturar. Por lo tanto, ese transformador especificado aquí, ¿ya? Ese TC especificado ahí es el correcto. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, eso es un ejercicio, ¿eh? Un ejercicio. Así es fácil. Si yo ahí con esa corriente, el cortocircuito debería mandar a abrir, ¿cierto? Sí. Igual depende del relé, ¿cierto? Puedo configurar un trip y una alarma. Sí. Correcto. Claro. Pero Yo defino la alarma, yo defino también la alarma, pero Sí. y la alarma yo se la defino en base igual a un porcentaje adicional a los 5 amperes. Sí, a los 5 amperes. A los 4,16, claro. Lo que pasa es que aquí no está ahí para alarmar. Aquí está para tripear. Porque estamos en 66,7. Ah, sí, pues, no, claro, está una alarma. Pero ¿cuál es? ¿Hay alguna norma para decir, no, la alarma debe ser un 10% más? Sí, hay algunos criterios más. Otros criterios. Por ejemplo, mira, ¿cuándo estamos con 5 amperes en el secundario en el TTC? Cuando por el primario van en 300, ¿cierto? Sí, porque el tercer es de 300 a 5. Si por el primario hay 300, en el secundario van a haber 5. Ya, ahí estamos al tope. Si por alguna cosa hay 330, por ejemplo, 330, va a haber más de 5, y a lo mejor ahí hay que alarmar. No sé si tripear, pero sí alarmar. ¿Por qué no sé si tripear? Mira, yo te explico por qué. Porque hay dos condiciones de operación de los sistemas eléctricos, normal y anormal. Y cuando hablamos de condiciones normal, tenemos la condición de nominal, carga nominal y sobrecarga. Y cuando hablamos de condición anormal, tenemos la falla y la perturbación. ¿Ya? Cuando es falla,
estamos hablando de un cortocircuito franco, una cuestión así de sobrecorriente, hay que abrir sí o sí. Pero cuando estamos ante una perturbación, no siempre hay que abrir, no necesariamente, a veces hay que alarmarnos. Ya, pero ¿de qué va a depender? Va a depender como un poquito de la aplicación. Porque, por ejemplo, si suponte las líneas aéreas que van por las calles, los alimentadores aéreos, si hay una rama tocando, una rama, por eso en roce los viejos cortan los árboles, si hay una rama muy con el viento, está tocando la línea, pero no hace un cortocircuito franco, no juntan dos conductores, sino que está tocando así, ahí a lo mejor eso va a alarmar nomás, es perturbación, porque no es normal, pues, pero tampoco es una falla. Y ahí uno dice, ¿qué uso acá? En el caso de la línea eléctrica, se ocupan unos elementos que se llaman reconectadores. El reconectador va a abrir, y si sigue la rama ahí, ¿cierto? Va a dejar abierto. Pero si la rama ya se movió, va a reconectar. Después se llama reconectador. Y uno en la casa lo que ve es un pestañeo. Ahí es una reconexión. Por eso va a depender, por eso digo, más que norma, es criterio. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? En la B Ya. sería mayor o sea, menor Ya. sí, tendría que haber el 3 entonces. Claro, porque acuérdate que la cuestión aquí es factor de sobrecorriente Sí, siempre sería 20. o el TC. Claro, y aquí siempre es 20. Sí, entonces, Entonces tenés que cambiar el TC. si cambio ahí, igual tendría que cambiar la ecuación de la primera entonces. Claro, todo, cambia todo. Cambia, ya no sería un 305 aquí, pero sería yo Justifico que lo cambiaría, tendría que elegir otro Sí. otro TC. Pero no hay que elegir cualquiera, hay que elegir No. dentro de esas normas que yo te acuerdo que decía. De la sí. De la ANSI había 5, 10, el 500, el 700 no estaba, ¿te acuerdas? 400 de uno. Claro, a lo mejor el 300 de San Andrés por Justificar, si yo lo cambiaría, Claro, a lo mejor porque no se está cumpliendo acá, o sea, la ruptura no. Por ejemplo, si aquí lo hubiera dado 6500, 6500 amperes, tú dices, no se está cumpliendo esto. Quiere decir que cuando haya ese cortocircuito de 6500, el breaker se va a pérdida, o sea, se va a quemar. Entonces tiene que cambiarle la casa. Pero eso podría pasar, ¿sabes qué? Si este fuera, por ejemplo, eso podría pasar en el caso de que fuera un 10L400. Si la densidad es más baja. Y ahí va a tener concordancia con la ruptura. Ahí se va a notar. ¿Alguna otra duda? No, por ahora. Capaz. Bien, entonces, esto lo quería mostrar yo. Eso no lo quería mostrar. Cuando yo hablo de saturación del núcleo, ¿Profe, cuál es el ejercicio primero que número es? 1.12.2. Cuando yo hablo de saturación del núcleo me estoy refiriendo a esta curva, miren. Me estoy refiriendo a este gráfico, para entender un poquito más de lo que se conoce como la saturación. ¿Ya? Ahí de alguna manera aparece el 20, ¿ves? El 20 no se ve muy bien ahí. Mire, ¿cómo podríamos interpretar esta gráfica? ¿Cómo la podemos leer? Este es un gráfico de la corriente de secundario, ¿cierto? Y la corriente de cortocircuito o de ruptura máxima. Fíjese que hay dos curvas que se pueden observar ahí, ¿cierto? Una curva
que es una línea recta, ¿la ven? Y una segunda curva. Esta curva me interesa la puedan diferenciar de la otra, miren. Ahí, ¿cierto? Ya. La curva de arriba, ¿cómo la podemos leer? La podemos interpretar como que la relación es lineal, ¿cierto? Estrictamente lineal. Es decir, cuando esta corriente, la de saturación, aumenta, la corriente del secundario aumenta en la misma proporción, ¿ves? Por eso es una línea recta, ¿ya? Pero la corriente de abajo no. En algún punto se empieza a deflectar, ¿ves? Y después ya no sube más. Entonces, si no sube más, esta llega hasta ahí nomás, ¿ves? Si no sube más, llega hasta ahí nomás, quiere decir que no tiene una capacidad, ¿cierto?, de cobertura mayor. O sea, aquí en este punto, justo en ese punto, la corriente o la relación de corrientes se saturó. Hasta ahí no llega. No crece hacia el infinito. Ya no tiene una cobertura lineal. Hay un punto en que se satura. Y ese punto es justamente el 20 veces. ¿Ya? O sea, no es que usted diga, y si crece 30 veces más, ¿me va a aguantar 30 veces más? No. ¿Ya? Tiene un tope. Ese tope es la saturación. Es como máximo. Como el máximo. Por eso que usted dice, la pregunta que me hacías tú recién, ya, y si no se cumple esta ecuación, si no se cumple esto, ¿ah? ¿Puedo, en vez de usar el 20, puedo usar 30 para que se cumpla? Esta curva te niega esa posibilidad, ¿ves? Esta curva te dice, hay un punto de un codo ahí, ¿ves? Un punto en que ya esta cosa no puede superarse, no puede subir más. Y ese punto justamente es en ese factor 20. En 20, ¿qué dice ahí? Se satura el núcleo. ¿Ya? Saturaciones de núcleo no solamente pueden traer como consecuencia que el núcleo, el TC, se vaya a dañar. ¿Sabe qué trae? La consecuencia la consecuencia para el operario, el usuario, más ingrata de la saturación del núcleo es que nos mandan lecturas falsas. Nos mandan lecturas falsas de corriente. Nos dice que la corriente del secundario, por ejemplo, es 4,9, 4,8, 4,95, y la corriente lo lleva por ahí arriba. Pero la lectura sigue dando 4,9, 4,93, porque está saturado el núcleo. Y el interruptor no abre, no sale la señal de trip. O al revés. Puede pasar al revés. Está tan saturado el núcleo, ¿cierto?, que una pequeña variación de corriente, un salto de corriente, ¿me entiendes? Estaba de acá, por ejemplo, en 19 veces, 18 veces, ¿ya? Y bajaste un poquito, o subiste un poquito, y entraste a esta curva de saturación, entraste a esta zona de saturación, ¿ya? O al revés, como te decía, baja un poquito, se saturó, es decir, entró una lectura falsa y disparó, se metió por acá arriba. Entonces, ese es el problema de los PC cuando se saturan los núcleos. ¿Cómo se define? Porque yo voy a leer, ¿no? Con pruebas. Ahí hay que hacer unas cuestiones que se llaman pruebas primarias o pruebas secundarias. Con una maleta de simulación de corriente. Omicron. Directo con la CPC100. Claro, con la CPC100 de la Omicron, tú le metís corriente por el secundario y de ahí probáis si está saturado o no. Vamos a subir con otro valor para ver si es infinito. ¿Cómo? ¿No? Según CTC que está con pura C, podría compararlo con otro valor. Claro, se llama contrastación. Se llama contrastación, pero ahí tienes que sacarlo y llevarlo al laboratorio. Lo contrasten con una curva patosa. Claro, como con una. Por eso no me convence, y para que no me convenza, tiene que haber un factor o algo que me diga que no me convence. Este valor, no le decía el valor que ya supongamos,
para poder hacer como las pruebas del equipo. Claro. O igual, Sí, pues, Por eso se le hace a las pruebas secundarias. Primero, para no sacarlo de ahí del sitio, ¿cierto? Tú haces pruebas secundarias y si la protección no va bien. ahí todas las presentaciones se van Cuando, por ejemplo, cuando las pruebas secundarias se rechazan, por ejemplo, y ya tú tienes más indicios de que puede estar separado el núcleo, ahí recién tú puedes retirar el PC, digamos, de sitio y llevarlo a contrastar con una curva patrón en el laboratorio y ahí hacen otro tipo de pruebas. Como el pulso de asco, que le meten una corriente así cortita que dura milisegundos, pero que es del orden de los kiloamperes. ¿Ya? Entonces es como que le mandan así un impulso de corriente. Así. En teoría señales lo que se llama delta de Dirac, le mandan un delta de Dirac y ahí ven la saturación del núcleo, pero es una prueba controlada. Entonces a la larga lo que hacen es reconstruir esta curva en la prueba de impulso para ver si se está saturando ahí o si se está saturando antes. Si se está saturando antes es porque la impedancia ya está por sobre los bactados, está del orden de los kilo. La prueba yo la hago en el proceso de comisionamiento, porque después ya, si está en funcionamiento, yo no sé si está, no sé que hay una mantención y uno mande a verificar todos los precios. Cuando estás en precom, en esa etapa, digamos, normalmente uno que instala equipos nuevos, ¿cierto? O si se han refaccionado, vienen con ¿cómo se llama? Con sus pruebas FAT, claro. Y hay que hacer las pruebas SAT, ¿cierto? Que son las de refri. Y esto todo se puede contrastar. Y cuando ya está todo aprobado, digamos, ya, suponte que tú tienes una planta operando, no sé, 5 años, ¿ya? Y dudas de que hay un relé que está disparando falso, ¿ya? Y que puede deberse a esto, tú puedes iniciar ese tipo de pruebas. Ahí hay una parte de la prueba secundaria, de inyección de corriente. Claro, normalmente eso uno lo hace en una pared blanca. Normalmente eso lo hace en una pared blanca. Bueno, el disparo falso de protecciones no solamente se debe a que los núcleos se saturen. Las corrientes armónicas, por ejemplo, también hacen disparar falso de protección. Pero como estamos hablando de los TC, podría ser por saturación del núcleo. Los núcleos se saturan entonces porque le conectamos cachitos a secundarios, relés, medidores, indicadores, ¿se dan cuenta? Y nos olvidamos de Z Burden. No nos preocupamos, le vamos conectándonos, pon el relé, pon el medidor, pon el indicador, hago el meter y y entonces ahí es donde dice, mejor ponemos un relé de, ¿cómo se llama? Un TC de 2 núcleos, de 3 núcleos. Y ahí tenemos más derivación. Y ahí alinean los Z1 que cada uno lo alinean. Ya, eso yo es lo que les puedo contar de los TC. No es un tema menor, ¿eh? Los TC tienen sus detalles. ¿Ok? En el libro que les voy a compartir está más explicadito, hay más materias, pueden ahondar un poquito más si gustan. Pero para mí, lo que acabamos de ver y el ejercicio que acabamos de ver es algo necesario, importante y hasta ahí nomás vemos de los TC. Profesor, ¿cómo se llaman los 300i X según la norma ISO? ¿Cuál? La norma 300i, ¿cómo se llama? 300. Esta es la tensión, perdón, la corriente del lado primario. Corriente en la primaria. Claro, la corriente del lado primario. IP nomás, IP. Casi que le había puesto un voltaje, IP nomás. TC primario nomás. Que ese valor es según la norma. Según la norma, ¿no? Sí, según la norma. Según la norma. ANSI. Todo aquí hacemos con la ANSI, que es la norma más estable. La IEEE, la ANSI, y para calcular con este cortocircuito la ISS es la que es la ANSI. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Cuando vamos a medir por la diferenciación. Una secretación más hoy día de estar así en sano. Por la mensualidad. Yo arrendaba esa máquina en Idur, en Santiago. En Idur. Y yo iba a buscarla en la camioneta que voy a con un amigo, guardaespaldas.
nos volvíamos